Buenas noches, hoy voy a hablar sobre los poblamientos y la conformación de los estados prehispánicos. Justamente el universo andino es bastante complejo. Tenemos, por ejemplo, el desierto de Atacama, donde es bastante árido. Tenemos también la selva, donde ahí existe mucha humedad y vegetación exuberante. Aquí se inician algunos de los ríos más importantes que justamente dan a parte de la sierra. La sierra también tiene su complejidad. Tenemos toda la cordillera, que prácticamente es la columna vertebral de la mayoría del continente. Todo esto genera que la parte andina sea muy compleja, y justamente por esa complejidad que es el medio en el que está, se crearon unas nuevas estrategias para poder desarrollar la agricultura de una forma más acorde a las necesidades que tenían en esa época, y fue así como crean los nichos ecológicos. Estos nichos ecológicos prácticamente es que aprovechaban cada parte de la altura que daba el suelo. Es así como lo más alto, que es el páramo, aprovechaban para cosechar todo lo que era la paja, todo lo que eran vegetales que se puedan dar dentro de ese clima. Iban bajando cada vez más, y dependiendo del suelo y también del clima, iban podemos decir que existieron 3 etapas en la época prehispánica. La primera, podemos decir que existieron 3 etapas en la época prehispánica. La primera es la preclásica o formativa, que va desde 1500 a 2000, a 200 después de Cristo. Generalmente aquí la vida es en aldeas, alrededor de aldeas, y hay una civilización bastante influyente que es la Chavín. En el Chavín, la Chavín no estuvo o no se constituyó un complejo ceremonial concreto, sino que fue un conjunto de manifestaciones religiosas que se extendió por toda la región y consiguió reunir y difundir una serie de conocimientos, técnicas y tradiciones procedentes de la costa, sierra y oriente. Luego tenemos la segunda etapa, que es la clásica, 200 y hasta el 900 o 1000 después de Cristo. Aquí hay un máximo esplendor artístico y cultural, y también hay algunas civilizaciones importantes, como son la Mochica y la Tiwanaco en Bolivia. Mochica en Perú y Tiwanaco es en Bolivia. Ahora, en lo que respecta a Tiwanaco, sí se generó enormes complejos ceremoniales en donde realmente daban tributo y respeto a los dioses de esa época. Esto marcó realmente una gran diferencia en todos los aspectos, ya que el sacerdote y también la parte militar fueron los que gozaban en esa época también de mayor poder. Luego tenemos el posclásico, que fueron los últimos 500 años hasta el siglo XV, en donde encontramos también culturas como la Wari, el Chimú o Inca y el Imperio Inca. Algo importante en esta última fase es que justamente aquí pasamos de las aldeas de la preclásica, ¿no es cierto?, ya a una conformación o fase de estados o regiones, que así también se lo llamaban. En lo que respecta a las clases sociales, como habíamos mencionado, en Tiwanaco existían, ¿no es cierto?, bastantes complejos ceremoniales ocultos, y justamente en la parte de arriba están los sacerdotes, que era un sector bastante poderoso, los nobles, los caciques, los jefes, los comerciantes, artesanos, campesinos, y también por último eran los esclavos de aquella época. Finalmente tenemos el Imperio Inca. El Imperio Inca está constituido por el Tahuantinsuyo, que desde el punto de vista político fue una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centralizado en el Inca, quien se lo consideraba de origen divino, y el derecho a gobernar era por herencia. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 distritos o suyos, llamados Chinchasuyo, Antisuyo, Colasuyo y Contisuyo. La capital justamente se estableció en el Cusco. Por eso en una época era bastante importante enviar a los hijos
a que sean de los incas, a que sean justamente, vayan a estudiar al Cusco. Lo importante del Tahuantinsuyo es que significa Tahua 4 y Suyo regiones, y justamente son las 4 regiones que acabé de mencionar anteriormente. Finalmente, tenemos que el imperio, el imperio también, dentro del imperio al emperador se lo llamaba Inca y era descendiente del dios Sol, que se lo llamaba Inti. La burocracia del imperio Inca estaba organizada por un sistema decimal. También vivían en colonias o mitimaes y, como mencioné anteriormente, los hijos de los gobernantes eran educados en el Cusco. Tenían obligación también de venerar a los dioses naturales y las incas. Hay mucho todavía que decir sobre el imperio inca. Creo que es uno de los más estudiados dentro de lo que pertenece a América del Sur, y espero en una ocasión posterior poder describir más profundamente cómo fue su economía, su política y toda la trascendencia que dejó en América Latina el imperio inca. Una buena noche.